Juan Gabriel pagó 100,000 pesos mexicanos para salvar una tienda de guitarras clásicas que estaba a punto de cerrar para siempre en Ciudad Juárez. Mientras caminaba por la ciudad, se detuvo frente a una tienda de guitarras y vio a la dueña del establecimiento llorando, y cuando descubrió lo que estaba pasando, no pudo ignorar aquella situación. Era septiembre de 1998. Y Juan Gabriel había regresado a Ciudad Juárez por primera vez en meses para caminar solo por las calles del centro donde había pasado su juventud, cantando en bares y soñando con triunfar. Caminaba usando lentes oscuros y una gorra para no ser reconocido, porque quería revivir esos lugares de su pasado sin el caos que su fama traía ahora. Pasaba frente a edificios que recordaba de su adolescencia, esquinas donde había cantado por monedas, bares donde había hecho sus primeras presentaciones. Entonces, sus ojos se detuvieron en una pequeña tienda de instrumentos musicales que tenía un letrero amarillento en la ventana que decía «Última semana». Adentro había una mujer de aproximadamente 50 años atrás del mostrador, llorando con la cabeza entre las manos. La tienda se llamaba Guitarras Cruz, y Juan Gabriel la reconoció inmediatamente porque había pasado frente a ella cientos de veces cuando era joven, aunque nunca había tenido dinero para entrar. Era una tienda especializada en guitarras clásicas legendarias de todo el mundo. Instrumentos hermosos hechos a mano que solo los músicos serios podían permitirse comprar. Recordaba haber mirado esos instrumentos a través del vidrio años atrás, soñando con el día en que pudiera tener suficiente dinero para comprar uno. Ahora podía comprar 100 de esas guitarras sin pestañear, pero ver ese letrero de cierre le produjo una tristeza inmediata. Se acercó a la ventana y miró hacia adentro viendo docenas de guitarras colgadas en las paredes, cada una obra de arte de madera pulida. Pero lo que realmente captó su atención no fueron los instrumentos, sino la mujer que sostenía un papel mientras las lágrimas caían sobre el mostrador. Juan Gabriel se quedó parado ahí por un momento debatiéndose si debía entrar porque esto no era asunto suyo. Pero había algo en esa escena que lo conmovió profundamente. Quizás porque recordaba a su propia madre llorando de la misma manera cuando no tenían dinero para nada. Respiró profundo, ajustó sus lentes oscuros y empujó la puerta de madera que tenía una campana oxidada que sonó anunciando su entrada. La mujer levantó la cabeza rápidamente tratando de limpiar sus lágrimas y componerse para atender a un cliente, aunque era obvio que había estado llorando. «Buenas tardes, bienvenido a Guitarras Cruz. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo con voz temblorosa, intentando sonar profesional. Juan Gabriel se quitó los lentes oscuros dejando la gorra puesta y la miró directamente con expresión amable. Vi el letrero en la ventana. «Última semana. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz suave. La mujer lo miró sorprendida porque la mayoría de los clientes preguntaban primero por precios, no por qué la tienda estaba cerrando. La mujer se llamaba Adriana Cruz y después de un momento de duda, comenzó a hablar como si las palabras hubieran estado esperando salir durante semanas. «La tienda está cerrando después de 30 años. Mi esposo Guillermo abrió este lugar en 1968, cuando yo tenía apenas 20 años y él 25. Su voz se quebró mientras continuaba. Guillermo murió hace 8 meses de un derrame cerebral. Fue tan repentino que ni siquiera pudimos despedirnos. Cuando comencé a revisar los papeles del negocio, descubrí que teníamos una deuda de 100,000 pesos con el banco que yo no sabía que existía». Juan Gabriel escuchaba en silencio sin interrumpir mientras Adriana explicaba que Guillermo había estado luchando solo durante los últimos 2 años mientras el negocio perdía dinero. «Tengo una semana para pagar, o el banco se queda con la tienda. Y también con mi casa porque Guillermo las puso como garantía», dijo mirando el papel en sus manos. Juan Gabriel sintió algo apretarse en su pecho porque conocía exactamente ese dolor de perder todo. Juan Gabriel caminó lentamente por la tienda mirando las guitarras que colgaban en las paredes, cada una con una pequeña etiqueta escrita a mano. «Estas guitarras son hermosas». Su esposo tenía buen ojo para los instrumentos de calidad, dijo tocando suavemente el cuerpo pulido de una guitarra española. Adriana asintió con una pequeña sonrisa triste. Guillermo decía que cada guitarra tiene alma propia, que cuando un luthier trabaja la madera durante meses, está poniendo parte de sí mismo en ella. Juan Gabriel se giró hacia ella y preguntó:
¿Por qué su esposo amaba tanto este lugar? Adriana respiró profundo antes de responder. Porque creía que la música clásica necesitaba un hogar en Ciudad Juárez, que los jóvenes músicos necesitaban acceso a instrumentos de calidad. Muchas veces dejaba que estudiantes pobres probaran guitarras durante horas sin comprar nada, y él decía que algún día volverían. Juan Gabriel sintió un nudo en la garganta porque reconocía esa generosidad, ese tipo de personas que creían en los sueños de otros. Se quedó en silencio por un momento, mirando a Adriana y tomando una decisión que cambiaría la vida de esta mujer. Juan Gabriel se quitó la gorra lentamente y miró directamente a Adriana, quien seguía sin reconocerlo, a pesar de que ahora podía ver su rostro completo. Señora Adriana, déjeme contarle algo. Cuando yo tenía 15 años también vivía en Ciudad Juárez y pasaba frente a esta tienda todos los días camino al Noa Noa, donde cantaba por propinas, dijo con voz tranquila. Adriana lo miraba confundida sin entender por qué este desconocido le estaba contando su vida. Yo miraba estas guitarras a través del vidrio y soñaba con tener algún día el dinero suficiente para entrar y tocar aunque fuera una. Nunca pude, porque mi familia era tan pobre que algunos días no teníamos ni para comer. Juan Gabriel hizo una pausa dejando que sus palabras penetraran. Mi madre trabajaba limpiando casas ajenas. Mis hermanos y yo hacíamos lo que podíamos para ayudar, y hubo momentos en que estuvimos a punto de perder todo. Adriana seguía mirándolo sin entender completamente hacia dónde iba esta conversación, pero algo en sus palabras la hacía sentir menos sola en su dolor. Juan Gabriel continuó hablando sobre cómo la música había sido su única salvación en aquellos días oscuros, cómo cantaba en bares y esquinas soñando con un futuro que parecía imposible. Le contó sobre las veces que tuvo hambre, sobre las noches durmiendo en lugares fríos, sobre la humillación de ser el niño pobre que todos miraban con lástima. Pero hubo personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Personas que me dieron oportunidades sin esperar nada a cambio, dijo mirando las guitarras en las paredes. Adriana escuchaba cada palabra sintiendo una conexión extraña con este hombre que parecía entender exactamente lo que ella estaba viviendo. Su esposo Guillermo era ese tipo de persona, ¿verdad? El tipo de persona que ayudaba a jóvenes músicos sin importar si tenían dinero o no. Adriana asintió con lágrimas frescas en los ojos porque esa descripción capturaba perfectamente quién había sido Guillermo. Juan Gabriel entonces dijo algo que Adriana no esperaba. Por eso no voy a dejar que esta tienda cierre. Adriana lo miró sin comprender. Señor, aprecio sus palabras, pero no entiendo. ¿Quién es usted? Juan Gabriel sonrió levemente y respondió con voz suave pero clara. Mi nombre es Juan Gabriel. El silencio que siguió fue absoluto, mientras Adriana procesaba esas palabras, mirando más detenidamente el rostro del hombre frente a ella. Sus ojos se abrieron enormemente cuando finalmente lo reconoció, cuando las piezas encajaron y se dio cuenta de que Juan Gabriel, el artista más grande de México, estaba parado en su tienda. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. No puede ser. Usted es Juan Gabriel, el divo de Juárez, susurró con voz apenas audible. Juan Gabriel asintió mientras Adriana cubría su boca con ambas manos sin poder creer lo que estaba sucediendo. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que su esposo construyó algo hermoso aquí, y ese legado no puede morir. Adriana negaba con la cabeza todavía en shock, tratando de entender por qué Juan Gabriel estaba ahí y qué significaban sus palabras. Señor Juan Gabriel, yo no puedo. No tengo cómo pagar 100,000 pesos en una semana. He intentado todo. Pedí préstamos. Hablé con la familia. Pero nadie tiene esa cantidad. Su voz se quebraba con cada palabra mientras la realidad de su situación la golpeaba nuevamente. Juan Gabriel sacó su cartera del bolsillo y de ella sacó una tarjeta de su banco. Mañana a primera hora voy a ir al banco y voy a pagar su deuda completa, los 100,000 pesos. Adriana lo miró como si hubiera escuchado mal, como si las palabras no tuvieran sentido en su cerebro. No puedo aceptar eso. Es demasiado. Sería caridad y yo no, comenzó a decir, pero Juan Gabriel levantó la mano interrumpiéndola gentilmente. No es caridad, señora Adriana. Es una inversión en el legado de su esposo, en la música clásica de Ciudad Juárez,
y en los jóvenes músicos que todavía necesitan un lugar como este. Juan Gabriel le explicó que tenía una sola condición para su ayuda, y Adriana lo miró esperando escuchar qué tendría que hacer a cambio de semejante generosidad. Cuando esta tienda esté de pie nuevamente, cuando usted haya superado esto y las cosas vayan mejor, quiero que haga lo mismo que Guillermo hacía. Ayude a un joven músico que no tenga dinero. Déjelo probar las guitarras. Créale en sus sueños aunque parezcan imposibles. Adriana lloraba sin control, asintiendo con la cabeza, porque esa condición no era una carga, sino un honor. Y algún día, cuando usted pueda, ayude a alguien más que esté pasando por lo que usted está pasando ahora. No tiene que ser con dinero. Puede ser con tiempo, con palabras, con lo que pueda. Solo mantenga viva esa cadena de bondad que Guillermo comenzó. Juan Gabriel escribió el nombre de su contador en un papel y se lo entregó. Mañana él va a contactarla para arreglar todo con el banco. Usted no tiene que hacer nada más que seguir siendo la guardiana de este lugar que su esposo amó tanto. Adriana tomó el papel con manos temblorosas, sin poder articular palabra porque su garganta estaba cerrada por la emoción de lo que acababa de suceder. Al día siguiente por la mañana, Adriana fue al banco con las manos temblando, sin saber si todo había sido real o si había soñado el encuentro con Juan Gabriel. Entró al Banco Nacional de México y se acercó al mismo escritorio donde semanas atrás le habían entregado la notificación de desalojo con rostros fríos y profesionales. El ejecutivo que la había atendido anteriormente la reconoció inmediatamente y su expresión cambió completamente cuando revisó su cuenta en la computadora. Señora Cruz, su deuda ha sido pagada en su totalidad esta mañana a las 8. 100,000 pesos mexicanos fueron depositados por transferencia bancaria desde la cuenta del señor Alberto Aguilera Valadez, dijo con voz que mezclaba sorpresa y respeto, mirando la pantalla. Adriana tuvo que sentarse porque sus piernas no la sostenían. Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras el ejecutivo le extendía los documentos mostrando que la deuda estaba saldada completamente. No había sido un sueño. Juan Gabriel realmente había cumplido su promesa. Había pagado todo el dinero que amenazaba con destruir 30 años de trabajo y amor. Salió del banco abrazando los documentos contra su pecho, caminando por las calles de Ciudad Juárez, llorando abiertamente sin importarle quién la viera, porque por primera vez en 8 meses sentía que podía respirar. En los meses siguientes, Guitarras Cruz comenzó lentamente a recuperarse bajo el cuidado dedicado de Adriana, quien trabajaba largas horas aprendiendo todo lo que Guillermo nunca le había enseñado. Contactó a antiguos clientes, reorganizó el inventario, negoció con proveedores y comenzó a promocionar la tienda en escuelas de música locales. Los fines de semana venían estudiantes jóvenes a probar las guitarras y Adriana recordaba su promesa, dejándolos tocar durante horas sin presión de comprar. Les decía exactamente como Guillermo solía hacer, que algún día, cuando tuvieran su primer trabajo, volverían a comprar su primera guitarra profesional ahí. Poco a poco la tienda fue recuperando su reputación como el lugar donde los músicos serios iban a encontrar instrumentos de calidad verdadera. Para finales de 1999, Guitarras Cruz había vuelto a ser rentable y Adriana dormía tranquila por primera vez desde la muerte de Guillermo. La promesa que le había hecho a Juan Gabriel de ayudar a jóvenes músicos se estaba cumpliendo cada día que abría las puertas de la tienda. Adriana tomó entonces una decisión que cambiaría la tienda para siempre, convirtiendo el pequeño cuarto trasero en lo que llamó el Espacio Guillermo Cruz. Era un lugar donde jóvenes músicos sin recursos podían venir a practicar gratis usando las guitarras legendarias de la tienda sin ninguna obligación de comprar. Puso un horario de 3 horas cada tarde de martes a jueves, donde cualquier estudiante podía entrar y tocar libremente. La noticia se corrió rápidamente entre las escuelas de música y pronto había una lista de espera de jóvenes queriendo usar el espacio. Adriana veía sus rostros iluminados cuando tomaban esas guitarras en sus manos, el mismo asombro que Juan Gabriel debió sentir décadas atrás mirando los instrumentos. Algunos martes se sentaba en el mostrador, escuchando a esos estudiantes practicar, pensando que Guillermo estaría orgulloso de lo que había construido sobre su legado. Y siempre recordaba las palabras de Juan Gabriel sobre mantener viva la cadena de bondad,
sobre creer en los sueños de otros cuando nadie más lo hacía. Esta historia nos enseña que la verdadera bondad no busca reflectores ni reconocimiento público, sino que actúa en silencio cuando ve una necesidad real. Juan Gabriel pudo haber seguido caminando ese día, pero eligió detenerse porque reconoció en Adriana la misma lucha que él había enfrentado décadas atrás. Nos enseña que ayudar a otros no siempre requiere grandes gestos, sino simplemente estar dispuesto a ver el dolor ajeno y hacer algo cuando está en nuestras manos. El legado de Guillermo Cruz continúa vivo en cada joven músico que practica en ese cuarto trasero creyendo que sus sueños imposibles pueden hacerse realidad. Y el legado de Juan Gabriel vive en la cadena de bondad que comenzó ese día, en Adriana ayudando a jóvenes, en Lupita enseñando a otros. La humildad de mantener esa ayuda en secreto durante años muestra que para Juan Gabriel lo importante nunca fue el reconocimiento, sino simplemente hacer lo correcto. Guitarras Cruz sigue abierta hasta hoy en Ciudad Juárez como testimonio de que un acto de generosidad puede cambiar no solo una vida, sino generaciones enteras. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.